¿Qué hubo, familia? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Salas y muchas gracias por acompañarme este ratito en la recomendación de hoy. A veces me puedo pensar cómo una historia nos puede mostrar que el verdadero valor de un objeto no siempre está en su valor económico, en su precio, sino en lo que puede representar para la persona que lo posee. Una bicicleta puede simbolizar muchísimo más que su movilidad. Puede significar la búsqueda de sueños, el esfuerzo de una persona o el deseo de pertenecer a algún lugar en el mundo. La película que les traigo hoy creo que captura esta idea con una historia, yo diría, conmovedora y realista. Así que indaguemos juntos La bicicleta de Pekín, una película que yo creo que debería estar en el repertorio de todos los que buscamos la verdadera esencia cinematográfica. Vamos al tráiler y les comento más. Estrenada en 2001, es una obra clave del llamado cine de la sexta generación china, cine caracterizado por su mirada crítica y realista. La película refleja un momento social particular de China, justo cuando el país vivía una profunda transformación económica. Fue censurada inicialmente en su país de origen por mostrar con crudeza las desigualdades sociales y la corrupción de las empresas de reparto. La historia sigue a Wei, un joven de campo que llega a Pekín en busca de un trabajo y una vida mejor, y así es como logra encontrar empleo como repartidor en una empresa de mensajería. Mientras intenta adaptarse a la vida urbana, se cruza con Jiang, un adolescente de clase media que se encuentra enfrentando también sus propios desafíos. A través de estos dos personajes, la película nos muestra la colisión de dos mundos distintos dentro de una misma ciudad. Un relato que toca con realismo temas como la dignidad y el deseo de pertenecer a algún lugar. Se rodó en ubicaciones reales de Pekín, lo que aporta autenticidad y nos sumerge en la ciudad tal y como era en ese momento. En la ciudad de Berlín, la película fue galardonada con el premio del Gran Jurado, lo que aumentó su prestigio internacional. Aunque no fue un éxito comercial en su país, ha sido ampliamente reconocida por críticos y festivales alrededor del mundo. Si me lo preguntan, diría que esta historia nos hace empatizar con ambos personajes. Aquí no hay un villano, solamente dos personas que tratan de hacer lo posible por salir adelante. Diría que a veces lo material puede representar mucho más en nuestras vidas de lo que realmente nos gustaría admitir. Pero tal vez después de ver esta película, una bicicleta deje de ser solamente un objeto y empecemos a notar las historias que puede llevar consigo. Si esta recomendación te ha gustado, te invito a que busques La bicicleta de Pekín. Yo la logré ver en Dailymotion, con subtítulos en español, pero si tú la encuentras en alguna otra plataforma de streaming, por favor vuelve aquí a los comentarios y deja en dónde la encontraste para que los que quieran verla puedan encontrarla. Muchas gracias por llegar hasta aquí, te invito a dejar tu pulgar arriba, suscribirte y nos vemos en el próximo video.